cuerpo sin espíritu está muerto. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como el cuerpo sin espíritu está muerto. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Como el cuerpo sin espíritu está muerto. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bienvenida, amada Iglesia, al Día del Señor, todos unidos en el cuerpo de Cristo. Que sea Él este día tocando tu corazón y bendiciéndote. Señor, esta mañana te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos y nos rendimos a ti, Señor, en adoración, en alabanza, Señor, porque solo tú eres digno de ser exaltado, de ser glorificado, de ser honrado, Señor. Somos tus hijos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de entrar confiadamente ante tu presencia, Señor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Sin ti no somos nada ni nada. Tú has pagado el precio, Jesucristo. Y nos has reconciliado con el Padre. Y hoy estamos completamente agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres todo, Señor. Eres precioso, glorioso. Nos humillamos, Señor, delante de ti en gratitud, Padre, por regalarnos tu presencia, por darnos tu amor inagotable, Señor. Te bendecimos, Señor. No hay nadie como
mi amado es lo más bello entre millares y millares. Yeshua, Jesús, mi amado Jesús, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Amén. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Jesús, tú eres lo más bello, Jesús. Tú eres lo más hermoso, Señor. Tú eres glorioso, Señor. Tuyo es el reino, Señor. Tuya es la gloria. Tuyo el poder. Por los siglos de los siglos. Porque tuyo es el poder, Señor. Todas las cosas subsisten por ti, Jesús. Todas las cosas, Señor. Oh Jesús, anhelamos estar, Señor, en ti, Señor.
Solo tu amor llena hoy mi corazón. Es solo tu amor. No puedo escapar. No puedo escapar. No puedo escapar No puedo escapar de tu rostro contemplar. Ya no podemos escapar, Señor. No puedo escapar. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. No, Jesús. Nada hay como tu amor. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. No, nada hay como tu amor, Señor. Oh, Jesús. Siempre, Señor, queremos estar contigo y contemplar tu majestad, Señor. Contemplar tu rostro, Señor. Y que tú, Señor, nos puedas hablar. Podamos escuchar tu voz, Señor, y decirte que tú eres santo, 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 Señor. Y que te amamos. Santo, santo, tú eres santo. Oh, Jesús. Santo, tú eres santo. Tú eres santo. Santo, Cristo te amo. Cristo te amo. Santo. Santo, santo, tú eres santo. Santo, tú eres santo. Santo, Cristo te amo.
de tu rostro contemplar. Ya no podemos escapar. Oh, tu amor me llena, Tu amor nos llena. tu amor me inunda, Tu amor nos inunda. tu amor es infinito, Inagotable. inagotable. Solo es tu amor. Oh Jesús, Nuestro gran amor, Jesús. Solo tu amor nos basta, Señor. Cristo te amo, Cristo te amo. Te amamos, Señor. Es hermoso adorar tu nombre, Señor, contemplar tu majestad y deleitarnos en tu presencia, Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él hace todo nuevo, así como en el cielo, aquí en la tierra, se haga tu voluntad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él hace todo nuevo, así como en el cielo, aquí en la tierra, se haga tu voluntad. Porque fuera de ti nada quiero, porque fuera de ti nada deseo. Tú lo llenas todo, Dios. Tú lo llenas todo, Solo tú lo llenas todo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él hace todo nuevo, así como en el cielo, aquí en la tierra, se haga tu voluntad. Porque fuera de ti nada quiero, porque fuera de ti nada deseo. Tú lo llenas todo,
ya no somos más nosotros, sino que tú, Cristo amado, eres en nosotros. Buenos días, en este momento quiero compartir mi testimonio, el cual pues el Señor me escuchó de una forma sorprendente, maravillosa e inexplicable, como todas las veces que Él actúa. Hace 2 años yo me encontraba realizando mis estudios y por un problema de salud tuve que suspenderlos, que me impedía totalmente poder seguir estudiando. Tuve que aplazar mis estudios y el primer año estuve muy mal de salud. Iba a muchos médicos, me sometía pues a todos los tratamientos, siempre pues haciendo todo lo que me decían los médicos, lo que me decían los especialistas, y pues siempre yo tenía el temor de no poder seguir estudiando. Yo tengo una beca y si no terminaba la culminación de mis estudios pues tenía que pagar toda la deuda de esa beca. El segundo año, con muchísimo temor, pedí el aplazamiento de otro año más para poder recuperarme de salud, y hace como 3 meses solicité a la universidad poder regresar con mis estudios después de 2 años que no había podido, lo cual es inexplicable. A ningún estudiante le dan 2 años para poder hacer su recuperación. Y mi gran temor era tener que continuar mis estudios en un sitio donde había tenido muchos inconvenientes por exceso de trabajo. Había tenido ese exceso de trabajo había conllevado a enfermarme, a tener que hacer múltiples terapias físicas en las manos, muchas terapias para reponer el cansancio muscular de esos 2 años. Y siempre le pedí a Dios que me diera la oportunidad de volver a iniciar en otro lugar, en un lugar de pronto con unas condiciones de trabajo mejores, unas condiciones donde yo me sintiera bienvenida, donde tuviera un entorno muy humano, donde comprendieran de pronto mis incapacidades físicas y que pudiera terminar mis estudios, siempre pensando en que tenía que pagar al finalizar la deuda si no culminaba. Y en oración el Señor nos respondió hace muchos meses que sería en el tiempo del Señor, que no me apresurara, sino que Él mostraría los tiempos. Ya se estaba terminando este año y tenía que pasar digamos que la petición a la universidad para decirles que continuaba el otro semestre o si desistía, y pues tener que pagar digamos que el precio de mis estudios por esos 2 años. Y simplemente oramos mucho, pasamos una carta, solicitamos cambio para que yo volviera a hacer mis estudios en otro lugar, con un grupo de trabajo diferente, y la enviamos así, sin conocimiento de nadie. O sea, no tenía, digamos que, amigos en la universidad o en el comité que me ayudaran a pasar mi solicitud. Es una solicitud extraordinaria, digamos que ningún estudiante hace una solicitud de ese tipo, y de forma extraordinaria el Señor me respondió. No tuve que hacer, digamos que, ningún otro procedimiento, simplemente yo pasé una carta solicitando mi cambio, que quería trabajar con otro grupo, que quería volver, y fue maravilloso. La universidad respondió a los 3 meses, digamos que fueron 2 años de espera muy largos, y a los 2 años el Señor abrió las puertas. Voy a comenzar de nuevo en otro grupo, comienzo desde cero, y pues es una nueva oportunidad que el Señor me dio. Además que estos 2 años han sido de recuperación. Realmente el Señor me dio, sobre todo este año en cuarentena y con la pandemia, pues fue un tiempo para recuperarme, para recuperar mi salud, recuperar mis huesos, hacer todas las terapias, y en este momento físicamente estoy muchísimo mejor, y pues gracias al Señor, que actúa de formas maravillosas e increíbles, voy a comenzar el otro semestre. Entonces este testimonio es un testimonio de espera, de muchísima paciencia. Fueron 2 años muy largos esperando una respuesta, una dirección, y nada, parecía que no había respuesta, y solo hasta el momento de llegar a descansar, a confiar totalmente
y que eso fue un descanso que Dios me dio a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel mental, y fue en el tiempo del Señor. Él dijo que iba a ser en su tiempo y ya es el tiempo del Señor. Amén. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido es. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido es. Recuérdame, como te recuerdo yo. Permanece en mí, como permanezco en ti. Cree en mí, cree que yo haré todo aquello que yo te prometí. Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Recuérdame, como te recuerdo yo. Permanece en mí, como permanezco en ti. Cree en mí, cree que yo haré todo aquello que yo te prometí. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a participar de la Cena del Señor. Para hacerlo vamos a orar primeramente para pedirle perdón a nuestro Padre Celestial por los pecados cometidos. Voy a leerles un pasaje que está en Hebreos 4, capítulo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por el perdón de pecados, oh Dios. Gracias por ese sumo sacerdote, quien, Señor, nos acerca a ti, Padre Santo. Gracias te damos, oh Dios, en esta mañana, porque tú nos perdonas a través de nuestro Señor Jesucristo aquellas cosas que te ofenden, oh Dios, las miradas, los actos que hemos hecho, todas las cosas que no te gustan, oh Dios. Te pedimos en esta mañana perdón, oh Dios, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Para la Santa Cena tenemos 3 elementos. Tenemos el pan, que es un pan sin levadura, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un jugo de la vid, que nos representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Tenemos la mesa, que representa la iglesia, que nos une y nos reúne en torno a una misma fe. En 1 Corintios, del capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Padre Santo, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, a morir por la humanidad y por el perdón de pecado de todos nosotros. Pueden comer del pan, pueden repartirlo en sus casas.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, gracias te damos en esta mañana por nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada, por el pecado, Señor, de toda la humanidad, por amor a la humanidad. Gracias, Señor, y no solamente por el pecado, sino también para sanarnos, para darnos vida eterna. Te damos muchas gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar de la copa. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios les bendiga, hermanos. No olviden, niños, invitar el 27 de diciembre a Tierra Nueva Kids a todos sus amiguitos y sus conocidos y para que compartamos en familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Nuestra predicación de hoy: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Leamos Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre:
¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este relato también se encuentra en Mateo, el capítulo 17, versículos 14 al 21, y Lucas, capítulo 9, del 37 al 43. Son varios los personajes que actúan en este relato. Está la multitud, están los fariseos y saduceos, están los apóstoles, está el demonio, está el padre del muchacho, está el muchacho mismo y el personaje central, Jesús. Y cada uno actúa de manera diferente. Vamos a estudiar uno a uno estos personajes. La multitud. Ya sabemos por las palabras de Jesús que él nunca confiaba en la multitud, pues sabía lo que había en su corazón. Era fluctuante. Esta congregación inmensa que le rodeaba todo el tiempo no era prueba alguna de crecimiento espiritual. La multitud fluctuaba entre lo que le convenía, lo que podía recibir y aquello que le beneficiaría. No necesitamos hablar mucho de la multitud. Alabaron a Jesús, le quisieron hacer reír, le recitaron palabras bíblicas. En Mateo 21 dice que decía esta multitud, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero días después, esta misma multitud que recibieron el milagro de los panes y los peces, que vieron milagro tras milagro, terminaron gritando allí en Mateo 27, 21, y respondiendo al gobernador, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Entonces aprendemos que la multitud nunca es confiable. El que tengamos una congregación pequeña o una congregación gigante, eso nunca mostrará nuestra espiritualidad ni la de nadie. Nunca será cierto aquello que la voz del pueblo, la voz de Dios. Eso, a través de la historia hemos sabido que la voz del pueblo ha votado a favor del aborto. La voz del pueblo ha votado a favor del matrimonio contra naturaleza. La voz del pueblo ha votado por la eutanasia. Por eso las palabras de Jesús, en este caso para la multitud, son las que dice en Marcos 9:19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? La incredulidad siempre ha sido la muerte de la multitud.
Veamos un segundo personaje dentro del relato que estamos estudiando. Los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. Bueno, la escritura está llena del desastre que causaron estos líderes religiosos en el pueblo de Israel. El dicho más falso que un fariseo nos dice de la hipocresía de estos personajes. Jesús fue directo siempre en su crítica hacia estos líderes. Ellos utilizaban la palabra de Dios para enriquecerse. La gente se acercaba a ellos, pues se supone que eran los elegidos de Dios y creía que si confiaban en ellos, esto agradaría al Señor. Pensaban que estaban siguiendo al Señor. Manipulaban a estos líderes utilizando la palabra de Dios para su beneficio. Dice el texto que estamos estudiando en Marcos 9 que ellos discutían con los apóstoles. Su discusión no tenía nada que ver con la sabiduría de Dios, sino que ellos buscaban desacreditar al Señor Jesús y a sus apóstoles. La Biblia dice que buscaban a toda costa destruir a Jesús. Y Jesús nos da una buena enseñanza con relación a estos líderes. Está bien, cuando lean la palabra, escúchenlos con atención, pero cuando cierren los rollos, observen su vida. Ellos viven todo lo contrario a lo que predican. Desde el Antiguo Testamento fueron advertidos una y otra vez, y ahora con Jesús, el pueblo de Israel son estos líderes. Pero el pueblo judío no quiso escuchar y ellos lo llevaron a la debacle. Ahí en Mateo 23, del 12 en adelante dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esos eran los líderes. Está bien, cuando ellos lean la palabra, escúchenlo, diría el Señor, con mucha atención, pero cuando cierren los rollos, observen su vida. Ellos viven todo lo contrario a lo que predican, todo lo contrario. Por eso, estas palabras del Señor en Marcos 9, así como incluyó a la multitud, también incluye a los fariseos y saduceos. En Marcos 9, 19, respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? He de estar con vosotros. ¿Hasta cuándo os he de soportar? La credulidad en hombres fue la muerte de Israel. Veamos un tercer personaje dentro de este relato de Marcos: los apóstoles. De los apóstoles sabemos que fueron llamados por el Señor para caminar con Él todo el tiempo. Son aquellos de quienes dice la Escritura en Juan 17, dirigiéndose Jesús al Padre: a los que me diste, ninguno de ellos se perdió, sino solo el hijo de perdición. Estos apóstoles eran hombres separados de la multitud para caminar y ser formados por el Señor y ser la base de la iglesia. Son sus discípulos. Jesús muchas veces los envió a sanar enfermos, a echar fuera demonios. El poder del Señor se manifestaba en ellos cuando Jesús les daba la autoridad para hacerlo. Pero ellos no son los redentores de nadie. Si leemos incluso con cuidado los evangelios, encontramos hombres terriblemente débiles y siendo muchas veces estos apóstoles estorbos para el ministerio del Señor Jesús. ¿Cuántas veces el Señor no los exhortó llamándolos incrédulos, diciéndoles: vosotros no me creéis?
qué gran error puede ser colocar la mirada en los apóstoles de Jesús, en los líderes cristianos. Es el peor error que cualquier cristiano puede cometer. ¿No ha sido uno de los errores más terribles en la historia de la humanidad decir que Pedro y sus supuestos sucesores son los vicarios de la iglesia aquí en la tierra? Para decir esto, que Pedro y los que siguieron a Pedro son los vicarios de Cristo aquí en la tierra, pues tomaron Mateo 16, el versículo 18 en adelante. Allí dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero si esto fuera verdad, que Pedro y los subsiguientes son los vicarios de Cristo aquí en la tierra, si leemos con cuidado los evangelios, Pedro en su mayoría casi nunca estuvo de acuerdo con el Señor Jesucristo. Siempre era contradiciéndolo. Aún en este mismo texto, Pedro ni siquiera tuvo la iniciativa, porque ahí dice que le fue revelado, lo confesó porque Dios mismo se lo reveló. Al final, todos los apóstoles entendieron y enseñaron acerca de esto. Ellos mismos enseñaron: no es bueno para nada confiar en hombres, así sean pastores, apóstoles. Solo Jesús es el confiable, solo el Señor Jesucristo es el confiable. Por eso las palabras que Jesús pronunció en Marcos 9 eran para la multitud, para los fariseos y saduceos, pero también para los apóstoles. Marcos 9, 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? La incredulidad fue un común denominador de los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, un cuarto personaje, el muchacho endemoniado. De él sí no podemos decir que las palabras de Jesús de Marcos 9 podían aplicarse a él. Al referirse a la generación incrédula, el Señor no lo dirigía a este pequeño. Jesús se va a desbordar en hacerle el bien a este muchacho. Me cuesta imaginar la vida de este pequeño. Desde niño, siendo atormentado, oprimido. Esto es lo sumo de la maldad del diablo: meterse con un bebé, con un niño, para destruirle, para esclavizarlo. Bien merecido tiene el infierno el diablo, tanto él como sus demonios. Gracias, porque en la cruz del Calvario Satanás fue destruido. Apenas un niño, sin entendimiento, continuamente este demonio le hacía caer con violencia. Lo tumbaba al suelo y su cuerpecito se retorcía sin control. Dice el texto que durante estos episodios le crujían los dientes, echaba espumarajos, lanzaba gritos inentendibles y abrumadores. Además se fue secando poco a poco. Y además este ser abominable lo mantenía sordo y mudo. Y estando cerca al fuego o al agua, cuando el niño estuviera cerca al fuego o al agua, el demonio lo atacaba con más sevicia para hacerlo caer entre las llamas o llevarlo a ahogarse en el agua. Echarlo al fuego o tratar de ahogarlo en agua no era accidental, sino intencional. El papá del muchacho le cuenta a Jesús y dice que el demonio lo echaba. A toda costa el diablo quería matar, destruir a este niño, desde niño. Tan doloroso leer esto. Un pequeño y el diablo ensañado con él. Deberíamos de aprender a ejercer el poder de Dios que tenemos ya para defender a tantos niños sobre los cuales el diablo se ensaña, destruyéndoles.
en hogares, en familia, en pedofilia, en tantas cosas. Los niños están siendo destruidos. El diablo está ensañado con los niños. Acerca de este niño, su cuerpecito ya estaba deteriorado con tantos golpes. Podemos pensar que era algo así como episodios que sufren los epilépticos, pero 1000 veces más intensos. En cada ataque que venía sobre él, dice el texto de Marcos, daba voces. Así que debía ser muy desagradable tanto para sus familiares como para las personas que lo rodeaban. Y no solamente era el sufrimiento físico, escuchen, no solamente era el sufrimiento físico, también el rechazo social debía ser el pan de cada día sobre este pequeño y su familia. Conozco personas que sufren epilepsia. El rechazo social es inmenso. Eso hace que el problema se adicione en sus vidas una profunda timidez, complejos de inferioridad, depresión, soledad, tristeza, deseos de morir. Es una terrible historia de destrucción para este pequeño y una infamia la forma como tuvo que crecer. Su vida debía ser un infierno. Un quinto personaje, Satanás y sus demonios. Da coraje hablar de estos personajes. Un niño, su foco de destrucción, pero al mismo tiempo da una alegría suprema al ver que en este relato definitivamente los demonios y Satanás son los grandes perdedores. Debe causarnos un gozo inmenso ver a estos personajes siendo destrozadas sus obras, humillados por el poder grandioso de nuestro Señor Jesucristo. No debíamos de pasar por alto estos textos de Hebreos 2:14 y 1 Juan 3:8, nos los deberíamos de aprender, porque ellos enseñan que somos destructores de las obras del diablo. Donde vayamos debemos ir destruyendo las obras del diablo. No nos debemos de estar protegiendo ni defendiendo, sino debemos de ir en ofensiva, porque donde hay enfermos debemos llevar sanidad, destruyendo las obras del diablo. Donde hay oprimidos llevamos liberación. Donde hay desconsuelo llevamos consolación. Somos destructores de la obra del diablo por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Nuestro canto de victoria, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo fue destruido en la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo y en mi muerte juntamente con Cristo. Y 1 Juan 3:8, mire, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y juntamente nosotros con él. Otro personaje, el padre del niño endemoniado. El padre. Este padre, compungido de toda la vida, le revela al Señor Jesús que su hijo tiene este tormento desde que era niño, por no decir desde bebé. Fue la protección que Dios le puso a este pequeño desde su nacimiento, su padre. Se nota que no hubo un segundo que este padre haya descuidado a su hijo, nunca lo descuidó. Alguna vez fui invitado a orar por un bebé, una bebé. Los padres estaban muy compungidos, muy tristes, pues les acababan de dar la noticia que su bebé había nacido sorda. Le hicieron todas las pruebas. Me invitaron a orar y puse las manos sobre ella y noté que cuando le ponía las manos ella convulsionaba, este bebé convulsionaba. Ordené entonces al espíritu de sordera que saliera y al instante la niña fue sana. Su sordera era causada por un demonio. Oramos,
le hacían todas las pruebas y se notaba que estaba sordita. Cuando oramos y ordené a este espíritu inmundo de sordera que se fuera, al momento le hicieron la prueba y la niña volteaba, miraba, la llamaban. Fue algo grandioso. Ella tiene ahora como 10 años y su audición es perfecta, perfecta. Fue una maravilla. En el relato de Marcos 9, en su mudez y su sordera causada por el demonio, su única ayuda y protección la recibió de su amoroso Padre. Escuchen, la profunda observación propia de un padre con su hijo le llevó en algún momento a concluir que esto no era una enfermedad normal. Al dirigirse al Señor Jesús, le habla no de una enfermedad física, sino de una afectación espiritual. El Padre habla de seres espirituales llamados demonios. La explicación que muchos dan a estas manifestaciones actualmente es que son afectaciones psicológicas y les tratan con medicamentos psiquiátricos. Algunas sí son físicas, pero otras son espirituales. Imagínense darle medicamento a los demonios para que se calmen. Si fuera una situación psicológica o una enfermedad, Jesús habría rechazado la postura del Padre, pero vemos a Jesús afirmando que el problema es espiritual. Trató este problema como demonios, con seres espirituales. Quizás, como nos sucede a la mayoría de los padres, hacemos muchas veces de médicos. Este padre desarrolló el don de la observación. Él se dio cuenta que esto que le sucedía a su hijo no era algo natural, no era una simple enfermedad. Podía notar que su hijo era afectado por algo sobrenatural y destructivo. Pasado el tiempo, este padre escuchó acerca de un nuevo predicador. Este hacía toda clase de milagros, sanidades y señales que jamás nunca se había escuchado ni nadie había visto en Jerusalén ni en Israel. Y su corazón, el corazón de este padre se iluminó. Vio la oportunidad de ver sano a su pequeño y fue tras su milagro. Pero con todo el anhelo y deseo ferviente de ver a su hijo libre, escuchen bien, cometió un error. ¿Cuál era el error? Si Jesús era el centro de esa multitud, si Jesús era el sanador, ¿por qué no le llevó directamente su hijo al Señor Jesús? Se lo llevó, fue a los discípulos de Jesús. Las palabras que este padre dijo al Señor Jesús denotan su falta de fe. Quizás se había buscado tanta ayuda que ya se sentía agotado e incrédulo y solamente se estaba dando una oportunidad más. Él mismo dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Él no tenía fe, no tenía credulidad por nadie, ni por el mismo Señor Jesús, porque sus palabras lo denotan. Por eso acudió a los discípulos antes que al Señor Jesús. Si estos discípulos hubieran sanado a su hijo, ¿saben qué hubiera sucedido? Este hombre con su hijo sano hubiera regresado a su casa muy feliz, pero pensando que estos discípulos le habían hecho un bien. Quizás hubiera dado testimonio a los discípulos, mas no de Jesús, porque él mismo le dijo a Jesús: ayuda en mi incredulidad. Por eso, estas palabras de Marcos 9, del versículo 19, también son para él, fueron para la multitud, para los fariseos y saduceos, para los discípulos y para el Padre. Respondiendo, él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Confiar en los hombres es un error. ¿Cómo es posible que haya tantos siguiendo fervientemente a santos,
a virgen colgadas en murales, en estatuas, y miles solo porque otros les dicen que eso está bien. ¿Cómo es posible que haya tanto destrucción en la doctrina cristiana cuando miles siguen a pastores y a líderes ciegamente como si fueran la voz de Dios? Este padre y su pequeño solo recibieron lo que necesitaban cuando fueron a Jesús, pero cuando fueron a los discípulos no. Cuando Jesús envió a sus discípulos, escuche bien, esto es muy importante para que podamos entender por qué no funcionó lo de los discípulos, pero por qué sí funcionó cuando fueron a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les envió para que fueran a qué? A anunciar el evangelio, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a proclamar el evangelio, su muerte, su sepultura y resurrección? ¿Recuerdan? Si nos quedamos con el predicador, pues Satanás estará feliz. Él estaba feliz con la disputa de la multitud, los líderes judíos y los apóstoles de Jesús. Pero cuando estos discípulos fueron enviados por Jesús, fue porque Jesús les dijo, vayan, les dio poder, los envió. Así que tenemos que ver el personaje central. El personaje central para poder entender qué fue lo que pasó. Y el personaje central es Jesús. Ahí en Marcos 9:19, que lo estamos repitiendo muchas veces. Recuerden que Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Estas palabras arden en el corazón. ¿Hasta cuándo el Señor nos ha de soportar? ¿Hasta cuándo seremos una generación incrédula? ¿Hasta cuándo? Jesús hizo algo maravilloso. Ordenó que le trajeran el niño. ¿Y sabe qué sucedió? El diablo hizo su último esfuerzo para no perder a quien había oprimido toda la vida. Pero el diablo y sus demonios ya habían perdido la batalla. Ya eran los grandes perdedores. Cuando el niño fue llevado a los líderes cristianos sin poder, pues el demonio tenía todo el control. Pero ahora, frente a Jesús, su sanidad era segura y la destrucción de la obra del diablo era inevitable. Este pequeño ya había llegado a las mejores manos, al sanador, al liberador, a Jesús. Ahora quiero que pongan mucho cuidado al diálogo entre el Padre y el Señor Jesús. Quiero que pongan mucho cuidado a los siguientes textos. El Padre le dice al Señor Jesús en Marcos 9:22. Miren lo que dice, lea conmigo y vean lo que está resaltado. Y muchas veces está hablando el papá de su hijo y de lo que hacen los demonios en su pequeño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. ¿Y qué dice? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Enfatizo esta parte, lo que dice el papá Jesús. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Quiero que vean la debilidad en la fe del Padre. ¿Cómo así que le dice a Jesús? ¿Cómo así que le dice, si puedes hacer algo? Esto muestra lo que dije anteriormente. Si los apóstoles hubieran liberado al niño, este padre hubiera regresado a su casa feliz con su milagro. Pero sin Jesús, si puedes hacer algo, denota que no había seguridad de cuánto Jesús podía hacer por él y su hijo. Ten misericordia, si puedes, ayúdanos. Estas palabras que dijo el Padre no son de fe. No hay fe en él. Por eso, si hubiera recibido milagro de los apóstoles, se hubiera quedado con los apóstoles, pero no conocía al Señor Jesús. Y no sirve el milagro de nada.
Pero algo maravilloso viene. La respuesta del Señor Jesús, a si puedes sanar a mi hijo, es increíble. Es increíble la respuesta del Señor Jesús. Mire lo que responde el Señor a lo dicho por el Padre. Cuando el Padre dice, pero si puedes hacer algo, enfatizo en si puedes. Jesús le responde también algo parecido, ¿no se habían dado cuenta? En Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer. El Padre dice, si puedes hacer algo por mi hijo. Y Jesús le responde, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús también le responde, si puedes. La respuesta de Jesús para hacer el milagro es condicional. Si puedes. Esto es muy importante. Es muy importante el si puedes de Jesús. El Señor, escuche, no nos va a obligar a creerle. Él dice la verdad porque Él mismo es la verdad. La respuesta a la petición está en ¿me crees o no me crees? Dios no nos va a meter la palabra por obligación. No, si le creo, recibo. Si no le creo, no recibo. Yo debo decidir a quién le creo. Este padre podía recibir el milagro, pero el milagro más tremendo no es recibir que su hijo sea sano. El milagro más grandioso que puede existir sobre esta tierra es que Cristo entre a vivir en mí. Yo debo decidir a quién creo, si a la multitud, a los líderes, a este mundo, a los líderes cristianos, a Satanás, a los problemas, a las enfermedades, a la opresión, o le creo al Señor Jesucristo. Juan 14:23 dice algo increíble. Casi en todas mis predicaciones pongo este texto porque es demasiado importante. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amar a Cristo no puede ser independiente de la palabra. No puedo decir que amo a Jesús y no amo su palabra. Cuando yo digo amar a Jesús, pero ni leo la palabra, ni veo lo que Él dice, ¿de qué amor estoy hablando? No hay amor. No hay amor porque su palabra está unida a su amor. Aunque el Padre gritó como respuesta al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, debemos entender esto. El Señor no va a venir y como por arte de magia va a obligar a este padre a creer. Él no va a tomar su duda, Él no le va a cambiar su incredulidad. No, Él nunca actúa así, nunca será así. El Señor dice y quiere hacer la obra, pero este padre, usted y yo, decidimos si le creemos al Señor o no. Tenemos que recordar lo que dice Santiago 1, otro texto que me fascina poner. Pero pida con fe. Mire, el enemigo de la palabra, de la credibilidad, el enemigo de la fe es la duda. La duda. Y con la duda hay algo terrible, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga, quien duda, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda nos impide recibir del Señor. El Señor Jesús no le cambió su concepto a este hombre por arte de magia. El Señor está tratando con un hombre que no tiene fe, pero no le cambia por arte de magia su concepto. El Señor actúa, va a sanar a su hijo,
pero de ahí en adelante el Padre tendrá que decidir por Cristo o llevarse su milagro sin Cristo. El milagro no solo fue para el papá. Este milagro que va a hacer el Señor no va a ser solo para el papá. Al mismo tiempo fue para la multitud, para los líderes judíos, para los discípulos, para el padre y para el niño. Un solo propósito, no solo el milagro, sino que creyeran en el Señor Jesucristo. El propósito de los milagros es que crean en el Señor Jesucristo. No lo que dice Juan capítulo 2 versículo 1, cuando el Señor convirtió el agua en vino. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Miren cuando Jesús hizo el milagro en Marcos 9 versículo 25. Miren a quién, por qué permitió el Señor eso, para que ellos vieran el milagro y dejaran de ser dubitativos, fluctuantes, para que creyeran en él. Por eso estos milagros van a juzgar a la gente, no por el milagro, sino por haber rechazado a Cristo. Marcos 9:25 dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió. Noten, cuando se agolpó la multitud fue que hizo el milagro. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entren más en él. La multitud agolpaba al Señor y el Señor hizo el milagro para que creyeran que Él era el Cristo, para que creyeran en Él. El Señor no le quitó por arte de magia la incredulidad al padre del niño, simplemente mostró su gloria, liberó al pequeño y le prohibió a los demonios que volvieran a Él. Ahora el padre regresaría a casa con su hijo nuevo, sano, como nunca lo había tenido. Pero ahora era su decisión si el milagro era lo único que buscaba o si Jesús iba a ser el centro de él y su vida. Lo mismo iba a suceder con la multitud. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Jesús un día sanó a 10 leprosos. Se fueron porque Jesús los mandó que fueran al sacerdote a mostrarles el milagro, pero solo uno regresó a Jesús. Los 9 se fueron con su milagro sin Jesús, así que el milagro sin Jesús no sirve de nada. Ahora notemos lo que sucede después del milagro entre Jesús y sus discípulos. Yo quiero que noten lo que sucede después del milagro. Jesús entonces se apartó de la multitud, se apartó de todos y se fue a solas con sus discípulos. Y ahí en Marcos 9:28 dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con ayuno, con oración y ayuno. Bien, Jesús dice que este tipo de demonio sale con oración y ayuno. Pero, ¿orar a quién? Al Padre Dios. Pero si Jesús había enseñado otra cosa. Jesús en Juan 14:6 dice algo tremendo. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, nadie. Los apóstoles no podían ir directamente al Padre. Tenían a Jesús, tenían ahí a Jesús. Así que la oración significa, como la palabra oración significa hablar, antes de cualquier obra, ¿con quién tenían que hablar los discípulos? ¿Con quién tenían que contar? No podían obrar por sí mismos. Eso es contradecir la palabra. No dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús no hizo nunca ningún milagro, no hizo nada, sino todo
lo contó con el Padre. Todo, ningún milagro que ha hecho Jesús, ninguna palabra salió de él mismo. Todo se lo dijo el Padre, toda obra venida del Padre. Jesús les enseñó a hacer eso, pero ellos pretendieron liberar a este niño sin contar con Jesús, en contradicción. Querían hacer su propia voluntad, y voluntades separadas de Dios son voluntades caídas. Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, este tipo de demonio solo sale cuando cuenten conmigo, dice el Señor. Si ustedes me consultan, habrá poder. Les diré qué hacer, cómo hacerlo. Igual que cuando los mandé a los pueblos y lo pudieron hacer. Pero no, ellos pretendieron liberar al joven sin contar con Jesús. Es su propio esfuerzo. La oración que le tocaba hacer a los discípulos era contar con la voluntad de Jesús, era con Jesús. Mientras que Jesús consultaba con el Padre, y Jesús hacía todo lo que el Padre le dijera, y los apóstoles tenían que aprender eso, todo lo que Jesús les dijera, lo que debían de ser. Pero independiente de la voluntad de Jesús, nunca resultará, ni Jesús será mostrado. Podemos echar fuera demonios, pero debemos contar con la dirección del Señor siempre. Pero ¿de dónde saco lo que estoy diciendo acerca de la oración? ¿De dónde saco esto? Porque Jesús mismo lo dijo en el mismo relato. Allí en Mateo 17, el versículo 20, ¿sabe qué dice Jesús? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. Lo mismo del padre, del papá del endemoniado, porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Sin fe es imposible agradar al Señor. Pero resulta que la fe es creerle a Jesús, contar con Jesús, la voluntad de Jesús. Esa es la fe, la palabra de Jesús. Si yo amo a Jesús, estoy unido a su palabra. Ellos actuaron independiente a Jesús. Contar con su palabra todo el tiempo. Ellos tenían muy poco de eso, porque Jesús lo dice: ustedes tienen poca fe. O sea, me creen muy poco, tienen muy poco de eso. La fe no son actos independientes de la voluntad del Señor Jesús. Esta es doctrina pura. Aunque usted y yo tenemos el poder de echar fuera demonios, porque Marcos 16 lo dice, no puedo estar echando fuera demonios cuando yo quiera. El Señor debe guiarme cómo, cuándo y dónde y el por qué hacerlo. O si no, puedo causarle un daño terrible a la persona endemoniada. Echo fuera demonios a quien no quiere ser liberado. Los demonios salen, pero regresan 7 veces peor, 7 veces peor. Y yo le causé un daño terrible a la gente por hacerlo, utilizar el poder de Dios a mi manera, con mi voluntad, sin contar con el Señor. Eso es destructivo. Toda voluntad separada de la voluntad del Señor Jesús es destructiva. Todo cristiano separado de la voluntad del Señor es destructivo. Por eso, para amar al Señor Jesús, debemos de estar unidos a su palabra. Si no estamos unidos a su palabra, vamos a destruir como lo que está pasando en la iglesia. O no, el Señor dice que el aborto va contra él, pero estamos aceptando el aborto, la eutanasia, estamos aceptando tantas cosas, porque estamos separando la palabra del Señor Jesús y estamos opinando. Eso no es cristianismo. Por las palabras del mismo padre del niño, si los apóstoles hubieran echado fuera demonios, le hubieran hecho un daño terrible al niño. Porque el padre dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad.
el padre no tenía fe, se hubiera ido con su milagro y con una fe cero, sin fe. Y la fe era creerle al Señor Jesucristo, no a los apóstoles, unirse a Jesús. Tenía que llenar su casa con Cristo. Ese padre hubiera recibido un hijo liberado, pero se hubiera ido con su hijo, con su milagro sin Cristo. Y entonces ese espíritu mudo y sordo hubiera regresado con 7 peores demonios. Milagros sin fe, milagros sin Cristo. Bueno, pero el texto dice oración y ayuno. ¿Y el ayuno qué? El ayuno que, y muchas personas cogen Isaías 58 y dicen, no, es que tenemos que ayunar 20, 40 días, tenemos que ayunar para que esos demonios salgan. También se piensa que el ayuno al que se refiere este texto de Marcos se refiere a abstenerse de alimentos para lograr la liberación del pequeño. Pero Jesús dijo algo que sería imposible que se contradijera en ese texto. Es imposible. Escuchen lo que les voy a decir. El Señor, escuchen, les prohibió a sus discípulos ayunar. ¿Sabía usted eso? El Señor les prohibió, tenían prohibido los discípulos ayunar. Tenía prohibido. ¿Dónde dice eso? Lea Marcos el capítulo 2, versículo 18 en adelante. Vea lo que dice. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Y vea la parte que está enfatizada ahí. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Ven? Mientras que estuvieran con Jesús, no pueden ayunar. Es una orden para sus discípulos. Es que tenemos un mal significado del ayuno. Es que ayunar no significa abstenerse solamente de alimentos. Ayunar significa abstenerse o aislarse de todo aquello que me impida depender únicamente del Señor. ¿Están entendiendo? Vuelvo a decir, ayunar significa abstenerse o aislarse de todo aquello que me impide depender únicamente del Señor Jesús. Entonces son 3 cosas en las cuales los discípulos fallaron cuando quisieron echar fuera demonios de los niños. 1. Fallaron en orarle al Señor, hablarle al Señor Jesús, contar con su palabra para ejercer liberación. Fallaron al confiar en sus títulos. Como eran los apóstoles, se estaban mostrando frente a la multitud, frente a los líderes judíos y frente a este padre y su muchacho como autosuficientes, como redentores. Esa es la delicia del diablo, cuando nosotros los pastores nos creemos autosuficientes y decidimos por la gente, decidimos decirles qué hacer, dónde ir, sin contar con el Señor Jesucristo. Opinamos, la opinión es un enemigo de la fe. 3, ¿en qué fallaron los discípulos? La falta de dependencia para todo del Señor. Esto es ayunar. La falta de dependencia. Su ego todavía estaba muy prendido. Su ayuno debería ser total dependencia del Señor. Ahí está nuestra fortaleza. Ahí está nuestra fortaleza. Les quiero decir que algunas Biblias modernas quitan este versículo de la oración y el ayuno y muchos versículos más. Tengan mucho cuidado con la Nueva Versión Internacional o la Biblia Viviente. Incluso el versículo 21 no se encuentra y muchos otros versículos han sido quitados de esta Biblia. Tengan cuidado. Mejor sigan estudiando la Reina Valera o la Nueva Jerusalén Católica. Son muy buenas Biblias. Yo creo que la enseñanza hoy es muy clara.
Y eso es exactamente lo que sucede en nuestros días. Esta voz del Señor sigue golpeando nuestros oídos y nuestro corazón. Esta palabra del Marcos 9:19. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hoy aprendemos una primera cosa. El Señor no me va a quitar mi incredulidad por arte de magia. No puedo tratar al Señor como se trata a los hombres. Estos no son confiables. Al decir Señor, quítame la incredulidad, realmente es decirle: no puedo confiar mucho en ti, Señor. Quizás de pronto me vas a engañar. Trata de convencerme a ver. No, o le creo o no le creo. Es así de simple. Porque de él, de sus labios solo fluye verdad. Si no le creo, no lo amo. Y punto. Si le creo, lo amo. La segunda cosa que aprendemos hoy: no puedo tener un cristianismo lleno de opiniones. Mi opinión en el cristianismo no vale nada. El cristianismo es el mayor y más extraordinario lavado de cerebro. Nos han lavado el cerebro. Jesús es el único que debe pensar por mí. Su palabra debe ser base para mi vida. Así que la palabra de Dios debe ser mi pan de cada día. Mi pan de cada día. Otra cosa que aprendemos: la oración no puede ser un simple devocional. La oración es el continuo hablar del Señor, hablar y obrar del Señor en mí, dirigiéndome, enseñándome, amándome todo el día. Debemos desarrollar la vida de oración, pues esa es la única forma de relacionarme con el Padre en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Así yo puedo escuchar cuando echa fuera demonios, que eso el Señor me va a llevar todo el tiempo. ¿Cuándo voy a liberar? ¿De qué manera? ¿Por qué una persona está enferma? ¿Por qué necesita consuelo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Los dones fluyendo. Hoy aprendemos también: está bien ayunar. Ahora que Jesús está resucitado, lo podemos hacer. Debemos entender entonces qué es el ayuno. En ningún momento el ayuno puede ser utilizado como una forma de arrancarle al Señor una respuesta de oración o una bendición. El ayuno sabio, bueno y dulce tiene que tener un propósito: aprender a depender y conocer cada día la voluntad del Padre. Definitivamente hay una diferencia entre simplemente saber la palabra y experimentarla vivencialmente. Hay una diferencia enorme. En Santiago 1:22, miren lo que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. No hay que perseguir el milagro, sino anhelar al hacedor de los milagros. Un ministro o una multitud que no hablen de Cristo todo el tiempo, que no lleven a Cristo a las personas todo el tiempo, que no tengan a Cristo todo el tiempo, que no llenen los púlpitos de Cristo, deberían saber que las palabras de Jesús siguen cobrando vida. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Qué diferencia la vida de este padre? Cuando fue a los discípulos, solo encontró discusiones, conflictos, problemas, su hijo destrozado, y eso que tenían el rótulo de apóstoles. ¿Qué diferencia tan enorme?
lleno de incredulidad. Pero después de que tuve ese encuentro maravilloso y espectacular con el Señor Jesús, se fue con su milagro, pero se fue con Cristo. Y Cristo llegó no solamente a la vida de este pequeño, sano, perfecto, sino llegó a la vida de este hombre y de su familia y en adelante a miles de personas. ¿Qué diferencia? Hay que ir a Cristo, porque Cristo es la respuesta para toda nuestra vida. Dios los bendiga. Al salir de este mundo nos aguarda uno muchísimo más hermoso, un lugar espléndido que rebasa nuestras más extraordinarias fantasías. Este lugar ha sido preparado por un Padre amoroso que no solo tiene previsto hacernos felices una vez que lleguemos allí, sino que además nos ofrece la posibilidad de ser felices en este mismo momento. Es tanto el amor que Él siente por nosotros que entregó a su único Hijo amado, a Jesucristo, para que muriese por nosotros. Así, en lugar de tener que padecer nosotros mismos por nuestros pecados, podemos obtener clemencia y perdón, amor y felicidad, paz y libertad del temor, hoy día y por la eternidad. Este hermoso mundo puede nacer para ti en este instante, si tan solo abres la puerta de tu corazón y recibes su gran amor. Dile: Jesús, quisiera formar parte de este maravilloso mundo de amor, desde este momento y para siempre. Te ruego que perdones mi egoísmo y mi falta de amor. Por favor, entra en mi corazón y lléname de tu amor hasta rebosar. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que Jesús vive en tu corazón, ya nunca te abandonará. Es más, Él te ha prometido un mundo de amor y te ofrece su poder sobrenatural para que transformes diversos aspectos de tu vida y la vida de otras personas. Si te interesa saber cómo emplear eficazmente este poder del amor que Él te ha otorgado con tanto cariño, y al mismo tiempo enterarte más de ese hermoso mundo que pronto vendrá para ti, ten la bondad de escribirnos hoy mismo. Encantados te participaremos todas estas verdades impresionantes y maravillosas. Te amamos y nos alegra en el alma que tú también hayas decidido vivir por amor. Que Dios te bendiga y te ayude a amar sin cesar desde ahora y para siempre. Bueno, y en esta mañana tan especial quiero invitarlos a toda la iglesia y a todos aquellos que están viendo la prédica de hoy, las palabras del Señor. Y cerremos nuestros ojos, inclinemos el rostro y los invito para que usted y yo estemos en comunión, todos en una misma voz diciendo: Padre mío, gracias por la salvación. Gracias, Señor, por ese regalo tan hermoso que tú nos regalaste, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque todos sabemos, Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, mi Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque yo sé, oh Dios, que tú eres la vida, tú eres la salud, tú lo eres todo, mi Señor. Y yo hoy declaro sanidad, sanidad física, sanidad espiritual para todo hombre sobre la tierra. Gracias, Señor, oh Dios, por sanar también las naciones. Gracias, Señor, porque sabemos, oh Dios, que tú, oh Dios, transformas realmente, oh Dios, a todo hombre que quiera recibirte, Señor. Gracias, oh Dios de los cielos, por los milagros, Señor, que tú has hecho, Señor, en nuestras casas. Gracias, oh Dios, porque todo milagro de sanidad, de vida, de restauración, tú eres el autor, Señor. Tú eres la verdad, amado mío. Gracias, amado Dios, porque sabemos, Señor, que si tú estás, Señor, todo lo tenemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Al caminar, tú eres mi fuerza.
y la esperanza que me sostiene. Eres la vida en mi ser. Sin ti no existo, lo eres todo en mí. Buenos días, los invitamos a que tomen su ofrenda en esta mañana. Vamos a orar por esta ofrenda bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amada Padre Celestial, en esta hora, en esta mañana, en este día precioso, Señor, que tú nos permitiste estar aquí alabando, glorificando tu nombre, Señor, te presentamos esta ofrenda para que tú la multipliques para tu gloria y tu honra. Padre, bendice al dador alegre. Mira aquel que no ha podido ofrendar. Súplele para que pueda ofrendar con gozo y alegría para toda tu obra, Señor. Para que tu obra siga hacia adelante. Mira las finanzas de este ministerio, de este templo, Señor. Te las presentamos delante de ti, oh Dios, para que tú suplas, Señor, y sigas glorificándote de una manera especial. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Multiplica conforme, Señor, a tu propósito estas ofrendas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No olviden, niños, invitar el 27 de diciembre a Tierra Nueva Kids a todos sus amiguitos y sus conocidos y para que compartamos en familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, a todos muchas gracias. Vamos en este momento a despedir nuestro servicio. Damos infinitas gracias a Dios por este propósito, por este mensaje, por esta enseñanza que ha puesto hoy en nuestras vidas. Te damos gracias también, Señor, porque nos permites seguirnos reuniendo. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor y tu infinita fidelidad. Amén. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Todo fue hecho por ti.
todo es para ti, tuya es la gloria. Señor, hoy nos unimos a una sola voz para adorarte, para exaltarte, para darte toda gloria y honor, Señor. Tuya es la gloria, Jesús. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y rinden sus coronas ante ti. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y rinden sus coronas ante ti. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Todo fue hecho por ti, todo es para ti, tuya es la gloria. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Todo fue hecho por ti, todo es para ti, tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Día y noche sube incienso delante de ti. 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 Adoración al Rey. Delante de ti. Delante de ti. Sube incienso delante. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Todo fue hecho por ti, todo es para ti, tuya es la gloria. Díselo allí, digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Todo fue hecho por ti, todo es para ti, tuya es la gloria. Tuya es la gloria, todo fue hecho por ti.